Listo. Listo, mis muchachos. Entonces, vamos a hacer el análisis para la semana de ver lo que podemos esperar aquí. Vamos a hacerlo bien detenidamente y desde cero. Entonces, arranquemos con el DXY para ver qué es lo que podemos esperar. Entonces, mis muchachos, lo primero, DXY, targets a lograr en el precio, puntos estructurales al alza, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que evidentemente estamos acá en una tendencia alcista y pues vamos a ir a romper esta liquidez, ¿vale? Dentro de la temporalidad diaria, ¿qué tenemos dentro de la temporalidad diaria? Bueno, aquí ya empieza a cambiar un poquito el panorama. Aquí lo que podemos empezar a ver es, por ejemplo, estos puntos estructurales que se están induciendo, estos punticos estructurales que será un punto de H4 que creo que ya se alcanzó a inducir el día viernes. Y lo que podríamos esperar básicamente va a ser al inicio de la semana un retroceso. Si lo miramos dentro de temporalidades menores, espérenme que no marca aquí el Fair Value Gap, permítanme acá un segundito. Si lo validamos dentro de temporalidades menores, pues va a ser interesante ver qué puede llegar a pasar aquí en ese Fair Value Gap diario, ¿no? Entonces, para la semana, si el precio viene a estos niveles, pues evidentemente podríamos buscar la forma de confirmar para continuar con dicha dirección y poder tomar estos puntos estructurales de liquidez, es decir, dirección alcista para el DXY. Por consiguiente, preguntas acá, muchachos, ¿van bien? ¿Claros con esto? ¿Alcistas? Bueno, y acá hay un puntico de H4 que también debemos de prestar atención, una ineficiencia que hay acá, miren. También podríamos prestar atención cuando el precio llegue a esos niveles, poder seguir comprando. Situaciones que pueden llegar a pasar, evidentemente, pues que el precio hiciera un alto más alto, es decir, que el precio hiciera algo como esto. Si llega a dejar alguna ineficiencia o retestear en este breaker, pues podríamos pensar también en hacer esa situación, pero en definitiva podríamos operar las compras para la semana. En el caso, muchachos, hay una reconfiguración del análisis a mitad. Podríamos validar si el precio ya logró los objetivos. Por ejemplo, esta semana, porque no se hizo el análisis del miércoles o jueves, pues básicamente era porque el precio no había alcanzado a inducir la estructura, ¿no? Entonces ahí podríamos haberlo actualizado. Pero si lo llega a hacer, sí lo podemos actualizar. En semanal, muchachos, para el euro dólar, bueno, el target del precio de liquidez a liquidez, básicamente mapa de intención dentro de la temporalidad semanal, mapa de intención, target o objetivo, llegar a este mínimo que tenemos en este nivel. Ahora, va a ser importante también ver que el precio aquí nos está dejando una ineficiencia grande dentro de la temporalidad semanal. Y ya dentro de la temporalidad diaria podemos pues básicamente ver que esto es una zona la que se generó acá en el euro dólar, ¿vale? Para mi concepto, la mejor compra va a ser si el precio viene a inducir la estructura diaria que tenemos acá. La mejor compra, no, perdón, la mejor venta va a ser si el precio viene a inducir la estructura diaria que tenemos en estos niveles. Esta sería nuestra mejor posición para vender. Más sin embargo, también tenemos por acá una pequeña ineficiencia, lo único que no tiene así como buen complemento o buena confluencia es que este low no ha sido tomado, ¿vale? Entonces, si validamos ahora dentro de H4, pues evidentemente el precio ya en H4 está haciendo una tendencia bajista, es decir, que los target a consumir son estos puntos estructurales y recordando que todo lo que tenemos a nuestra izquierda, pues básicamente va a ser liquidez interna, que básicamente va a servir para retrocesos, básicamente servirá este nivel también para retrocesos, básicamente estos niveles que están acá, alguna forma de retrocesos, pero la intención es poder lograr este objetivo que tenemos a la baja. Dentro de H4, muchachos, las mejores posiciones que podríamos tomar en venta va a ser lo siguiente. Uno, el precio aquí es una ineficiencia que no ha sido rellenada. Podríamos validar al inicio de la semana en este nivel, ¿vale? Y en este puntico que tenemos acá también una ineficiencia que el precio no dejó rellenada. Es decir, cualquiera de estos dos puntos van a ser de mi interés para validar una posible continuación bajista. ¿Listo? ¿Claros ahí? Claros ahí, claros ahí. Listo, muchachos. Bien, vámonos para el siguiente par. Vámonos para el siguiente par. Sebas, una inquietud. Esta semana siendo la última del mes, ¿tiene en cuenta el ciclo del precio mensual? Claro, miren esto acá. ¿Qué está haciendo la vela mensual? Miremosla aquí rápidamente. ¿Qué está haciendo la velita mensual? Básicamente, borremos un momento el análisis que hicimos para que lo podamos ver bien. Básicamente lo que nosotros podemos esperar es por lo menos la inducción de este mínimo, ¿no? Es lo más óptimo que debería de hacer el precio. El precio está tomando liquidez del máximo anterior, debería de venir al mínimo anterior. Entonces,
Por consiguiente, si validamos estos puntos estructurales dentro de la temporalidad menor, pues el primer target por lo menos va a ser esto, que fue el mínimo del mes anterior. Esto fue el 1 de mayo, fíjense en este mínimo, y este sería el primer target. Y ya como consecuencia de lo que veíamos en la estructura en H4, pues ya el mínimo o la consolidación base va a ser este, es decir, ese va a ser el target final en liquidez, que todo esto se rompiera. Listo, es lo que podríamos esperar para la finalización del mes. Obviamente, la última semana el precio hace retrocesos, ¿no? Pero yo considero que podríamos esperar algo como esto. Tal vez el mes cerrara así, pero después de haber logrado esos objetivos, ¿vale? ¿Cuándo se podría decir que cambia la tendencia alcista? Cuando la cambia, Juan, si el precio viene, te cambia esto, por ejemplo, el último bajo te hace algo como esto, ya tengo una tendencia alcista, pues yo ya podría entender que eso va a pasar. Mientras eso no pase, seguiremos estando bajistas. ¿Listo? Vámonos para dónde, para el Australian Dollar. ¿Van bien ahí, muchachos? ¿Todos bien? ¿Todos bien con eso? Listo. Entonces, miren esto acá. En el Australian Dollar, básicamente estamos en una consolidación que son estas estructuras que están viendo ustedes acá, pero hagamos un análisis aquí a largo plazo desde la temporalidad semanal, qué es lo que podríamos esperar. Entonces, fíjense acá en lo siguiente. ¿Qué fue lo último que hizo el precio? Pues inducir estos niveles, estos puntos estructurales dentro de la temporalidad. Acá el precio en esta acción del precio que está mostrando ustedes, ¿cuál creen que podría ser la dirección del Australian Dollar? ¿Cómo lo ven? Alcista. Target debería de ser este, muchachos. Bien, pero ahora desglosemos esto un poco por sus correlaciones con el de XY, ¿vale? Hay que tener presente eso. Tenemos esto de acá. Esta línea que tenemos acá es el alto de la semana del 12 de junio. ¿Listo? Para mi concepto, esa sería la mejor venta. ¿Por qué digo que esa sería la mejor venta? Recuerden que todo esto que está haciendo el precio acá, perdón, todo esto que está haciendo el precio acá es una consolidación. Es decir, en este momento yo tengo que tener activado que el chip de operar una consolidación. Es decir, todo máximo, todo mínimo de la estructura, pues yo lo podría utilizar para operar inducciones, ¿no? Es decir, si el precio llega por acá, compraré, si el precio llega por acá, venderé, si el precio llega por acá, compraré, si el precio llega por acá, venderé. Sebas, ¿y yo cómo hago para saber si esto va a pasar o si esto va a pasar? Pues cuando el precio te empiece la tendencia, entenderás que terminó la consolidación. Es decir, si el precio aquí rompe este máximo y yo empiezo a ver puntos estructurales al alza, pues yo entenderé que el precio quiere continuar subiendo. Pero nos preocuparemos cuando eso pase. Mientras tanto, muchachos, en contexto mayor, me devuelvo un momentico aquí a semanal y quitemos este cuadro. La mejor venta va a ser este alto que tenemos acá, ¿vale? Que también va a ser el alto mensual, si no estoy mal. Tenemos aquí el alto mensual de que ha hecho este mes y también está el tipo que tenemos acá, ¿vale? Entonces, fíjense acá en lo siguiente. Ahora sí empecémonos a bajar de temporalidades. Permítanme, ponemos esto aquí bien. Empecémonos a bajar acá de temporalidades. Entonces, dentro de la temporalidad diaria les decía, mejores ventas que podemos tomar en este nivel que tenemos acá. En realidad, el precio, si válido dentro de temporalidades menores, el precio acá está en una ineficiencia. Debería el precio de hacer algo como esto, ¿vale? Debería de hacer el precio algo como eso. Entonces, hay que tener especial cuidado con el Australian dólar y también con el libra dólar. ¿Por qué? Porque pues están perdiendo la correlación con el de XY. ¿Listo? Entonces acuérdense de eso, no siempre la correlación va a ser tan buena idea porque hay momentos puntuales que esta se pierde. ¿Listo? Temporalidades de H4, como les decía, muchachos, chip activado de operar consolidaciones. ¿Qué podemos esperar ahorita para el inicio de la semana? Yo en realidad esperaría que el precio viniera a visitar esta estructura o la estructura superior. No haría nada aquí en la mitad. Aquí nos está dando una dirección alcista para el inicio de la semana, pero yo en realidad esperaría mínimos y máximos dado el contexto de consolidación. ¿Listo? ¿Claros con el Australian dólar? ¿Claros con el Australian? Sería esperar una M, sí, una M. Listo, vámonos para el Libra. Vámonos para el Libra. Vámonos para el Libra. Entonces, mis muchachos, ¿qué tenemos acá en el Libra dólar? Empecemos también, hagámoslo acá desde mensual y miramos acá qué está haciendo el precio. Entonces, desde mensual, ¿qué fue lo último que hizo el precio? Tenemos este punto estructural, este bajo, tenemos acá también este alto que está acá. Ahora, dentro de semanal, permítame un segundito y lo miramos acá un poco más desglosado. Acá tenemos esta inducción de este mínimo, pero fíjense que está haciendo el precio. Saca el mínimo, perdón, el máximo,
y estamos acá parados en esta ineficiencia, lo cual podría indicarnos una dirección alcista. Sebas, ¿cómo confirmo que el precio va a estar alcista? Dígame alguien, ¿cómo puedo confirmar que esto va a pasar? ¿Cómo puedo yo confirmar que eso va a pasar? Exacto, Nelson, ¿y en cuál temporalidad? En H4, si el precio en H4 empieza a hacerme estructuras alcistas, pues entenderé que esa tendencia va a seguir porque habrá una alineación en las temporalidades. En este momento estamos bajistas dentro de H4. Si yo llego a ver algo como esto, permítanme coger el lápiz. Si yo llego a ver algo como esto, cambios estructurales, un bajo, un alto más alto, perdón, yo ya podría identificar que esto es lo que va a suceder, ¿vale? Mientras tanto, como eso no ha sucedido, enfoquémonos entonces en presente, tiempo presente. Estamos en una ineficiencia, es decir, que el precio en teoría debería llegar a este alto que es la liquidez, ¿no? Y si lo validamos dentro de temporalidades menores como diario, entonces tenemos lo mismo, una ineficiencia que se está rellenando en el precio, pero aquí ya empezamos a ver algo un poco diferente y es que el precio ya está empezando a hacerme cambios estructurales, ¿vale? Entonces, ojo a esto que está pasando acá, ojo a esto que está pasando acá. ¿Cuál puede llegar a ser la dirección? Yo me enfocaré en vender en estos niveles. Si el precio llega a este punto, el precio iría de la ineficiencia a la liquidez, enfocaría en vender. ¿Listo? En vender para que esto se lograra completar. Esto sería mi intención en el libra dólar para para la semana. Mejores puntos de venta desde estos niveles me enfocaría en vender para continuar. Ineficiencia, ineficiencia, sí, aquí también hay una ineficiencia. Lo que pasa es que esta ineficiencia también es semanal y la liquidez, miren esto, esa pregunta está buena. ¿Por qué? Porque si yo sigo un ciclo en diario, pues el ciclo sería este, ¿no? De ineficiencia, que sería esto, a ineficiencia, ¿vale? Pero si yo me subo a semanal, resulta y pasa que en semanal aquí yo no tengo ineficiencia y tengo una ineficiencia y el ciclo debería ir a la inducción, que sería esta línea que tengo aquí arriba. Entonces tengo que tener especial cuidado en ese ciclo ahí. Por esa razón, yo me enfocaría en vender en la estructura, no en la ineficiencia. Es decir, esta no, si bueno, igual, si confirma, muchachos, si mañana amanece, pues todo parte desde el donde estoy. Si yo estoy acá, pues voy a vender. Pero mi mejor venta, mi mejor posición en donde me centraría en poder generar esa continuación va a ser en la inducción. ¿Listo? ¿Claros ahí? Listo, mis muchachos. Bien, vámonos entonces, ya llevamos euro dólar de XY, australiano dólar, libra dólar, el Nasdaq. ¿Dónde está el Nasdaq? Entonces, muchachos, fijémonos acá qué está pasando con el Nasdaq. En el Nasdaq, el precio dentro de la temporalidad semanal y mensual, pues esto evidentemente está supremamente alcista, ¿no? Ahora, el precio dentro de temporalidades menores, pues ya empieza a mostrar un poco de agotamiento, digámoslo así, y más teniendo en cuenta estas ineficiencias que tenemos abajo. ¿Listo? Si empiezo a bajarme un poco más de temporalidades, empecemos a desglosar esto un poco mejor. Si nos empezamos a bajar acá un poquito de temporalidades, pues ya podemos identificar unas cosas pues un poco más interesantes. Tenemos estos lows iguales que para mi concepto este será el target. Al inicio de la semana, muchachos, a mí no me gusta mucho vender el Nasdaq en realidad, pero acá tenemos varias confluencias para la venta. ¿Qué tengo acá? Pues cambios estructurales, tengo desplazamiento con Fair Value Gap, es decir, cambio estructural con un Fair Value Gap, lo que nos permitiría pensar en esto. Y ojo a esto porque acuérdense que en semanal y etcétera estamos alcista, pero si el precio llega a estos niveles, me gustaría ver y completar este objetivo. Desde acá también recuerden que está el imbalance diario y semanal, el rebalance para poder hacer este movimiento. ¿Listo? Entonces ahí podríamos centrarnos, exacto, acá hay un BPR entre estos dos. ¿Listo? ¿Claros con eso? Sebas, venga, ¿y qué pasa si el día que llega acá el precio me saca y pierdo? Bueno, pues si el precio viene y te hace nuevamente movimientos alcistas, pues entenderás que esto se va a romper. Pero mientras tanto, me gustaría ver que el precio rellene esto porque hay un IPA, ¿vale? Hay un IPA ahí en el mercado para rellenar. Eso por el lado de, este es el Nasdaq, ¿no? Vámonos aquí rápidamente al dólar 30. ¿Qué está pasando acá en el dólar 30? Entonces... En el dólar 30 de las temporalidades semanales, fíjense que el dólar 30 sí ha estado un poco más consolidado. Una vez el precio pues rompió este máximo que tenemos por estos niveles,
ha estado en temporalidades diarias y H4, pues básicamente en esta consolidación que ha estado un poco grande, ya lleva prácticamente el mes de marzo, el de mayo y dentro del mismo rango el mes de junio. Entonces, mis muchachos, si validamos acá en semanal, ¿cuál sería nuestro target? Pues al estar esto alcista, pues básicamente el precio podría venir a ser otro máximo, pero acá también tenemos que prestar atención ya que el precio en este punto fue capaz de cambiar la estructura, acá también fue capaz de tomar liquidez y podríamos esperar como un mínimo este nivel. Es decir, la mejor compra va a ser acá, en la inducción de ese mínimo, en temporalidades mayores. Ahora, desglosémoslo en temporalidades menores, ¿qué es lo que está pasando? Temporalidades menores es algo muy similar en el Nasdaq, tenemos acá este cambio estructural, también tenemos una ineficiencia que el precio está empezando a rellenar. Es decir, en el inicio de la semana yo también pensaría en hacer algo como esto, una venta, ¿vale? Una venta para poder llegar hasta estos niveles. Hace confluencia también que tenemos aquí el rebalanceo y también tenemos estos lows iguales. Entonces, si el precio confirma en estos niveles, buscaré la forma de vender. A mí no me gusta vender mucho los índices americanos porque siempre están alcistas, pero pues es lo que está marcando el gráfico. Obviamente, si llega a estos niveles de abajo, no sé, si ahorita se desploma y no confirma absolutamente nada, pues entenderemos también que de acá, si el precio cambia, las estructuras y empieza a generar confirmaciones, pues entenderé que yo podré seguir comprando, ¿no? Claros ahí, muchachos, con el Nasdaq, con el dólar 30, perdón. Claros, claros, sí, ya vamos para el oro. Listo, bien, mis muchachos. Para el oro, ¿dónde está el oro? El oro. Ah, no, primero hagamos el dólar CAD, que ese se me olvida a veces. El oro sí lo tengo más presente. Entonces, mis muchachos, ¿qué está pasando acá en el dólar CAD? Bueno, dos cosas importantes. Lo primero es que el precio está saliendo aquí desde esta zonita de demanda de la temporalidad semanal. Tenemos muchísima liquidez por acá encima por consumir. También teniendo en cuenta, pues, que básicamente estamos en una consolidación semanal. No, esto es un rango dentro de la temporalidad semanal. Ya llevamos desde noviembre del 2022 que inició ese rango. Entonces, hay que tener eso presente. Más sin embargo, ya dentro de temporalidades menores como diario, se puede empezar a desglosar un poco más esto. Ahora bien, ¿qué podemos esperar dentro de las temporalidades diarias? A ver, el precio, a ver, ¿qué podemos esperar acá? Bueno, puntos estructurales que me interesaría validar. Este mínimo ya lo miramos a ver qué hay en H4. La inducción de este mínimo me gustaría que el precio hiciera compras, obviamente hoy en compras en correlación también con el de XY y obviamente el target pues va a ser llegar a estos niveles que están por acá. Pero en temporalidad diaria me gustaría ver este puntico estructural en diario y cómo se ve en H4. Me gustaría ver la inducción de estos mínimos y que el precio rebalanceara estas ineficiencias que tiene por acá un poquitico por rellenar. Es decir, yo buscaría la forma de comprar, si el precio llega a estos niveles, buscaría la forma de comprar y para el inicio de la semana, podríamos pensar en una pequeña venta, ¿saben? Podríamos pensar en una pequeña venta, esto que hay acá, alguna venta por estos niveles para llegar hasta acá. Eso podría llegar a pasar, pero me enfocaría, ojo acá con este nivel, muchachos, si el precio cambia estructuras por estos niveles, enfóquense en comprar, listo, es muy probable que el precio vaya a seguir alcista. En el caso, muchachos, del oro, ¿qué está pasando en el oro? A ver. Entonces, en el oro, muchachos, yo lo veo un poco ya bajista, pero ojo a esto, semanal. En semanal que tenemos en el oro, pues netamente alcista para la temporalidad, pero acá tenemos ya dos cosas. Lo primero, esto era un máximo que alcanzó a rebalancear, pero por acá sí tenemos básicamente acá este IPA, ¿no? Entonces, dejemos esta estructura que de acá se empezaría a rellenar dicho IPA y miremoslo en temporalidades menores. Yo dentro de las temporalidades menores como diario y H4 pensaría en vender. El precio está llegando a esta zona que había generado este mínimo. Aquí básicamente el precio en H4 ya está cambiando la estructura. Ya lo miramos acá en la temporalidad menor. Miremoslo aquí y en diario también. En H4, a ver la estructura, listo, la estructura ya está eliminada y tenemos toda esta ineficiencia grande. Es decir, al inicio de la semana podríamos pensar en buscar la forma de vender, ¿vale? Eso sería la intención y ya cuando el precio llega acá pues prestar especial cuidado que el precio no se vaya a devolver desde acá. O sea, ustedes ya saben, muchachos, fíjense en esto. Le tiene toda la razón. Si el precio llega acá, esperemos, vemos esto acá. Si el precio se va a llegar aquí en toda esta ineficiencia y me llega aquí al breaker, pues yo voy a vender. Ahora, ¿qué va a ser importante? Pues tiempo y precio. ¿Por qué les digo tiempo y precio? Si mañana el precio está pues por estos niveles,
yo me enfocaré en vender. Pero si el lunes no llegó y se quedó haciendo algo como esto, pero el martes me hace un nivel como este y me dejó otra ineficiencia, bueno, yo también me enfocaré en vender. O sea, la dirección sería bajista, pero va a depender básicamente de lo que esté haciendo el precio en el día a día y en la sesión, al igual. Sebas, ¿yo cómo hago para saber si el precio va a reaccionar desde acá o de pronto sube un poquitico más y se cae desde acá o de pronto viene y me induce el nivel y se cae desde allá? Exactamente igual. O sea, hay que reaccionar dependiendo al donde esté cuando yo lo vaya a operar. ¿Listo? ¿Claros ahí? ¿Claros ahí? ¿Claros ahí? Indicador ATR, no, yo no los utilizo, no los utilizo. ¿Claros acá, muchachos? Listo, mis muchachos, permítanme, voy a tener un momentico la grabación.